Pues muchas gracias, muchas gracias. Este, mm, Tengo algunos pues problemas con la cámara ahorita, entonces nada más voy a pues presentar lo que está en pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto, perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, pues vamos a los acontecimientos que están teniendo lugar el día domingo. Em, el, em, el día domingo es el día que Jesús resucita de entre los muertos. Ya vimos cuando Él resucita las 7 visitas a la tumba, las vimos la semana pasada. eh, y ahora pues vamos ya después de esas 7 visitas en el pasaje que se conoce como el camino a Emaús, que está en dos evangelios. Está en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Entonces vamos a leer todo el pasaje completo y luego vamos a ver 7 cosas que aprendemos a Cristo aquí y 7 beneficios que podemos obtener en nuestra vida diaria. Entonces dice, pero después, he aquí apareció en otra forma 2 de ellos que iban el mismo día de camino, el mismo día, o sea, está hablando del mismo domingo que se apareció a María Magdalena, que se apareció a Pedro. Todavía no se ha aparecido a los 12, todavía no. Esto es como un intento extra de Jesús porque crean a los que él envía. Desafortunadamente no creyeron hasta que se les apareció personalmente. Y es algo que tenemos que aprender. Entonces dice, yendo al campo a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose ellos, fueron en la misma hora, volvieron a Jerusalén y lo hicieron saber a los otros.
hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan, y ni aun a ellos creyeron. ¡Qué impresionante! Las mujeres ya habían ido a decirles, tres grupos de mujeres diferentes. Ya había Pedro, ya les había dicho, se me apareció, y ahora son estos dos. Y a pesar de esos 5 testimonios, de esos 5 enviados, no creyeron a pesar de eso. Esto se encuentra en Marcos 16 del 12 al 13. Es un párrafo muy pequeño aquí en Marcos, y el párrafo más amplio está en Lucas 24 del 13 al 36. Pero es interesante, em, lo que aprendemos, ¿verdad? A Cristo, aquí en Lucas, todo lo que está en azul es en Lucas, lo que está en verde es de Marcos, y ahorita vamos a ver cuando se unen, ¿verdad? Y aquí, cuando se unen, aquí dice, pero, eso está en Mateo, en Lucas y en Marcos. Después, Marcos especifica, después de las apariciones con las mujeres y de que las mujeres fueron a dar el mensaje, he aquí, lo dice Lucas, y Marcos aclara, apareció en otra forma. O sea, ya había aparecido a María Magdalena, había aparecido a las otras mujeres que abrazaron sus pies y se postraron ante él, ya había aparecido a Pedro, y ahora está apareciendo en otra forma a dos de ellos. Dicen tanto Lucas como Marcos que iban, dice Marcos y Lucas, el mismo día. Lucas es el que especifica que era ese mismo día, de camino. Ellos ya iban de camino yendo al campo. ¿Por qué? Porque era la ruta que tomaban para ir a una aldea llamada Maús. Y a partir de aquí es nada más Lucas el que relata la historia hasta el final, cuando en el final se une otra vez y dice que ellos fueron, que lo hicieron saber a los otros. Y algo interesantísimo, interesantísimo, que añade Marcos, y que el pasaje de Lucas, aunque muy completo, quedaría, por así decirlo, no quedaría completo, o no lo entenderíamos en su plenitud, por decirlo de algún modo, es lo que dice que ni aún a ellos les creyeron. O sea, a pesar de que eh, ellos fueron y les hablaron todas estas cosas, ni aún a ellos les, les, les creyeron. Y esto nos está mostrando, aquí nos está mostrando Dios que eh, hay un problema en el corazón de los hombres. Dios no va a cambiar, nosotros tenemos que cambiar. Y el método de Dios siempre va a ser hablarnos, enviarnos su mensaje y su palabra por medio de otros. Y a veces utiliza los instrumentos menos eh, idóneos al Ahora sí, parecer hijo, los de los bolillos. hombres, ¿verdad? Los amigos chiquitos. Eh, Uno de pronto quisiera que quienes Dios envía para hablarnos, pues sean ángeles, o sea, gente prestigiada o gente muy especial, pero aquí les mandó a mujeres, les mandó a María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios. Les mandó a, les mandó a
Pedro, que Pedro había negado a Cristo, este, em, eh, y luego les manda a estos dos que pues no nos explica por qué iban para Emaús, pero los eruditos reconocen, aseguran que seguramente habían desertado, o sea, pues seguramente ya se habían dado por vencidos y dijeron, pues ya nos vamos, mejor nos vamos a, a otro lado. Entonces, por causa del trasfondo o de las características de los que envió, pues no les creyeron, pero así es el día de hoy. Jesús nos utiliza a ti y a mí, que somos los menos indicados para llevar el evangelio, pero es así, de esta forma como lo hace. Entonces, ¿qué aprendemos a Cristo? Vamos al tema, ¿no? Debemos Lo primero que aprendemos a Cristo es que debemos tomar la iniciativa e ir a las personas para alcanzarlas para el reino de Dios. Dice que Jesús, aquí dice que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús nos está dando aquí un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer para alcanzar a los que están perdidos o para los que se han alejado o para los que están alejándose de Cristo, alejándose de Él. Jesús, en cuanto los vio, inmediatamente fue hacia ellos. Entonces, debemos tomar la iniciativa. A veces estamos esperando que las personas vengan, pero el evangelio es nosotros ir a las personas y no esperar que las personas vengan a nosotros. Eso es lo primero que aprendemos a Cristo en este pasaje aquí. Lo segundo que aprendemos a Cristo es que Dios es quien abre o ciega nuestros ojos para cumplir sus propósitos y llevar a cabo sus planes. Por eso debemos vivir de acuerdo con lo que nos es revelado. Dios no le revela todo a todos. La revelación de Dios es gradual. Dios nos va revelando gradualmente su voluntad. Y algo interesante acá es que Dios no nos va a revelar nada más hasta que nosotros obedezcamos lo que nos ha revelado. Cuando Dios nos revela algo, Él espera que nosotros actuemos, que nosotros tomemos acción con base a lo que nos revela, con base a lo que nos muestra. Si nosotros no hacemos nada, si nosotros no obedecemos, si nosotros hacemos caso omiso a lo que nos revela Dios, pues Dios va a esperar a que nosotros demos el paso, a que nosotros tomemos acción, a que nosotros obedezcamos, y entonces es cuando nos va a revelar lo que sigue. Pero el punto aquí es, si Dios vela nuestros ojos, como en este caso, Dios veló sus ojos para que no le conociesen. Bueno, ¿qué es lo que debo hacer yo? ¿O de qué manera son abiertos mis ojos? O sea, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Y esto es algo que preocupa a todos. ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que Dios quiere de mí? Dios quiere mostrarnos su voluntad, Él quiere revelarse a nosotros. Y vamos a ver aquí en esta enseñanza el día de hoy que Dios ha provisto la manera para que tú y yo podamos recibir la revelación de Dios y entonces poder conocer qué es lo que Dios quiere y que nosotros podamos entonces ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando aprendemos a buscar la dirección de Dios, es una bendición, porque podemos vivir como la Escritura manda, guiados por el Espíritu Santo, no andar en la carne, sino andar en el Espíritu. Y constantemente podemos estar siendo guiados por el Espíritu Santo
Obviamente, una vez que hemos aprendido cuál es el medio que Dios utiliza para abrir nuestros ojos y darnos la revelación. Entonces, aquí ellos no le conocieron porque Dios no quiso que lo conocieran. Y algo muy interesante es que Jesús en persona, Jesús resucitado, nos va a mostrar algo que es más importante que su presencia física, ¿sí? Porque muchos anhelan ver alguna visión, alguna manifestación sobrenatural, pero hay algo que es más importante aún que su presencia física. Por eso es que Dios intencionalmente no permite que ellos reconozcan a aquel con el que anduvieron 3 años y medio, comieron con él, durmieron con él, convivieron con él. Era imposible que no lo conocieran, pero Dios les cerró los ojos. Entonces, tenemos que aprender cómo son abiertos nuestros ojos y una vez que Dios nos va revelando su voluntad, ir obedeciéndola para ir caminando paso a paso en la revelación e ir de una revelación a otra. Tercer cosa que aprendemos a Cristo, y esto es algo que es recurrente en todas las últimas enseñanzas que hemos estado viendo, que debemos perdonar de todo corazón y no albergar ni una raíz de amargura para poder creer. La amargura, la falta de perdón nos va a bloquear, va a impedir que nuestros ojos sean abiertos y que podamos ver y recibir la revelación de Dios. Jesús les dijo, como vio que estaban platicando entre ellos, les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, de hecho, estas son las únicas palabras que hay de Cleofas, porque no hay ninguna otra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero aquí habla uno de ellos que se llamaba Cleofas, no era de los discípulos conocidos, ¿verdad? Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dijo, y qué maravillosas son estas dos palabras que expresa Jesús aquí. Qué cosas, qué impresionante. A Jesús lo habían bofeteado, puñeteado, lo habían escupido, lo habían pisoteado, lo habían latigado, lo habían lastimado, lo habían humillado, lo habían clavado a una cruz, se habían burlado de él. En la crueldad, en su sed, le habían dado vinagre para aumentar el tormento, se habían ensañado gravemente sobre él. Él era la víctima. Y les dice aquí, ¿qué cosas? Fíjate, Jesús ya había perdonado de todo corazón, tanto perdonó que en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué maravilloso es Jesús. A él le había pasado todo esto y él no se pone como la víctima. Sí, ¿verdad? Pobre de mí, todo lo que me hicieron, todo lo que sufrí. Pero tal es el perdón y el poder de Dios para sanarnos que cuando perdonamos de todo corazón y no albergamos ni una raíz de amargura, dejamos de sentir el dolor y hasta podemos llegar a olvidar lo que se nos hizo. Qué increíble. La cuarta cosa que aprendemos a Cristo es que si no creemos de corazón que Jesús es Dios, seremos insensatos y no podremos crecer espiritualmente. Entonces, si tenemos amargura, no podemos recibir la revelación de Dios. Si recibimos la revelación de Dios y no la obedecemos, no podemos avanzar. Pero cuando ya tenemos nuestro corazón limpio y estamos dispuestos, tenemos entonces que creer correctamente y tenemos que creer en nuestro corazón. Tenemos que estar convencidos de que Jesús es Dios, que es la doctrina más atacada por Satanás. Es lo que más va a tratar de desvirtuar el diablo. ¿Para qué?
para impedir que crezcamos espiritualmente. Ok, ya creíste en Cristo, no creas completamente, ¿no? Porque ellos le empiezan a decir aquí que ellos esperaban que Él fuera, pero que lo habían matado, y entonces Jesús se molesta, se entristece y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjense, ellos le están hablando de Jesús Nazareno. Ellos están hablando de un hombre. Pues hubo un hombre que se llamó Jesús, que venía de Nazaret, y Jesús se está refiriendo a él mismo como el Cristo. El Cristo significa el Mesías, el ungido. Cristo era el título para Dios manifestado en carne, para Dios hecho hombre, y que este Dios hecho hombre encarnado iba a padecer todo eso y que después iba a entrar en su gloria al resucitar de entre los muertos. Entonces, ellos no habían creído en Jesús como Dios, ellos simplemente habían creído en Jesús como como un varón profeta, como alguien pues que enseñó mucho, que hizo grandes obras, pero no habían realmente creído en él como Dios. Entonces, lo que aprendemos aquí es que si no creemos de corazón que Jesús es Dios, dice Jesús, seremos insensatos y no podremos crecer espiritualmente. La quinta cosa que aprendemos acerca de que aprendemos a Cristo en este pasaje es que toda la escritura nos habla acerca de Jesús, toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El viaje a pie, a paso normal de Jerusalén a Emaús es entre 3 y 4 horas. Yéndose a prisa te puedes hacer unas 2 horas, pero yéndose pues normal, platicando y todo, son de 3 a 4 horas. Y fíjate, en 3 horas, 3 horas y media, o posiblemente son las 4 horas, Jesús les fue hablando desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, en cada uno de los libros del Antiguo Testamento hay 24 profetas. Dice, siguiendo por todos los profetas, comenzó con Moisés, con el Pentateuco, y luego se fue con cada uno de los 23 profetas que escribieron qué decía cada libro acerca de Jesús. Y ahorita vamos a descubrir que esta es la manera, esta es la forma de cómo Dios abre nuestros ojos y nos da revelación para nuestras vidas. La sexta cosa que aprendemos a Cristo es que el carácter de Jesús debe ser nuestra meta en la vida. Cuando ellos llegan a donde iban, qué impresionante. Vemos a Jesús aquí manifestando su humildad, su mansedumbre, su paciencia. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús no forza, Jesús no amenaza. Jesús insistió en irse. No iba más lejos, pero hizo como que iba más lejos porque de verdad quería que ellos fueran los interesados. A veces nosotros forzamos las cosas o estamos o como que tenemos mucha prisa porque la gente quiera conocer más de Dios, sobre todo con los hijos. Queremos que ya a nuestro tiempo. Pero, ¿qué es lo que está haciendo aquí Cristo? Está siendo amable, pero también está siendo humilde, está siendo paciente, manso, porque si ellos todavía no están listos, pues Él va a esperar. Pero ellos ya estaban listos. Por eso es que ellos, dice que lo obligaron a quedarse. Lo obligaron, o sea, lo forzaron, quédate con nosotros. Y esto nos lleva a la séptima cosa que aprendemos a Cristo, es que nuestras acciones deben darnos a conocer a los demás. Cuando Él entró, ¿qué es lo que hizo? Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio, y eso hizo que ellos supieran que era
Jesús. Y eso es lo que la revelación hace, va obrando en nuestra vida para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Entonces vamos a ver los 7 beneficios de leer la Biblia en Cristo. ¿Qué significa esto de leer la Biblia en Cristo? Pues leer la Biblia en Cristo significa que cada vez que leamos la Biblia vamos a estar buscando a Jesús en cada personaje, en cada historia, en cada relato, en cada símbolo. Leemos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo leo eso en Cristo? Ah, en el principio. El principio es Cristo. Cristo es el principio y el final, el alfa y la omega. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio creó. En él fueron creadas todas las cosas. Dios, Jesús es Dios, los cielos. La gloria de Cristo llena los cielos y la tierra. Jesús vino a la tierra. Y todo lo que yo lea, asociarlo con Cristo. Luego dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Sin Cristo nuestra vida está así, desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios vino sobre Jesús allí en el río Jordán cuando fue bautizado. El Espíritu Santo está sobre Jesús para dar buenas nuevas, y así voy asociando cada versículo que yo lea del Antiguo Testamento, voy buscando dónde está Jesús, y cuando yo leo así, hay 7 beneficios. El primero es que los ojos de nuestro entendimiento son abiertos. Dice que les fueron abiertos los ojos, dice el versículo 31. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Segundo beneficio de leer la Biblia en Cristo, reconocemos a Jesús en cada situación de nuestra vida. Esto está cuando dice ahí, le reconocieron. Romanos 8:28-29 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Empezamos a recibir la revelación de Dios, a obedecerla, y entonces empiezan a suceder tribulaciones, aflicciones, pruebas, angustias, cosas que no esperamos, luchas, pero todo eso es Jesús permitiéndolo, es Jesús obrando, es Jesús formando su carácter en nosotros, y reconocemos a Jesús en cada situación en nuestra vida. Tercer beneficio, somos llenos del Espíritu Santo. Dice que se decían el uno al otro. Y muchos ignoran que Efesios 5:18-19 dice que somos llenos del Espíritu Santo, hablando unos con otros. Vean cómo dice aquí, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes. Fíjense, cuando nos congregamos y hablamos entre nosotros, allí es cuando somos llenos del Espíritu Santo. Cuarto beneficio, somos purificados en nuestro corazón. Dice el versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? En Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, y entonces va a empezar a purificar el pecado y la paja y lo que es desagradable a Dios en nuestra vida. El quinto beneficio, obviamente, eso va a producir en nosotros denuedo o valentía. Denuedo significa valentía. En aquella misma hora volvieron a Jerusalén, ya anochecía, ya eran como las 7 de la tarde, ya estaba oscuro. Por eso lo obligaron a quedarse con él. Ojo, viajar de noche en estos tiempos era la más grande insensatez. Pues, ¿saben qué? Lo que necesitamos hoy es eso,
denuedo, valentía, ser insensatos para Cristo, para hablarle de Cristo a todos los que nos rodean, sobre todo en estas fechas. Seamos valientes, hablemosle a la familia, propongamos en nuestro corazón hablar de Cristo, ahora que aprovechemos la oportunidad que la familia se reúne para hablarles de Jesús. Seamos valientes. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La palabra violento tiene su raíz en valiente. En Hechos 4:13, 29 y 31 dice, entonces viendo el denuedo, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, y ellos oraron. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esa debería ser nuestra oración también. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Noten cómo la secuencia sigue así como resultado de leer la palabra en Cristo, de ver a Cristo en las Escrituras. En Hechos 13:46, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Hechos 14:3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos 18:26 dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Hechos 19:8 dice que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por 3 meses. Y primera de Tesalonicenses 2:2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿A qué fueron estos dos hombres? A hablar de Cristo, a compartir las buenas nuevas que habían visto al Señor. El sexto resultado de leer la palabra en Cristo es comunión con los hermanos. Dice, hallaron a los 11 reunidos. Hebreos 10:25 dice que no debemos dejar de congregarnos. Primera de Corintios 11:33 dice, cuando se reúnen, espérense unos a otros. Primera de Corintios 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de ustedes tiene salmo, doctrina, lengua, revelación. Hágase todo para edificación. Y el séptimo resultado, y el más importante de todo, es testificar de Jesús, porque para eso hemos sido llamados. Ellos entonces contaban las cosas que les habían acontecido. Hechos 1:8, Jesús nos lo profetizó, nos lo prometió, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y obviamente el Espíritu Santo viene como resultado, es uno de los resultados de leer la palabra en Cristo. Y me serán testigos en Jerusalén. Empezamos por nuestra casa. Hechos 18:5 dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, que Jesús era Dios, testificando una doctrina correcta, testificando lo que se debe creer en el corazón para poder crecer espiritualmente. Hechos 20:21 dice, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos 2:4, testificando juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es maravilloso. La verdad es que la palabra de Dios es maravillosa. Dios es el que produce en nosotros esto si leemos la Biblia en Cristo. Entonces, ratificamos, aprendimos lo que ya habíamos aprendido antes. Necesitamos estar limpios, perdonar de todo corazón, que no haya ningún impedimento, creer de corazón que Jesús es Dios y sobre todo ver a Jesús en cada
párrafo y en cada línea de la Biblia. Y entonces se van a desencadenar estos 7 resultados, van a ser abiertos nuestros ojos, vamos a recibir la revelación de Dios, la guianza de Dios. ¿No sabes qué hacer? Ponte a leer la escritura, porque la revelación viene de la palabra de Dios, pero lee la Biblia en Cristo, lee buscando a Cristo en cada pasaje de las escrituras. Y poco a poco Dios te va a ir abriendo los ojos, revelándote su voluntad, llenándote del Espíritu, dándote de nuevo, porque sea cual fuere la voluntad de Dios para tu vida, siempre va a incluir que le hables de Cristo a otros, porque para esto vino Cristo, para anunciar el Evangelio, para esto nació y para esto nosotros estamos vivos también, para anunciar el Evangelio.